La mayoría de los preparacionistas construyen un búnker para sobrevivir, pero la física dice que están construyendo un ataúd sellado. El dióxido de carbono no te advierte antes de apagar tu cerebro. No sentirás falta de aire. Solo te sentirás cansado, luego confundido y después nada. Un arquitecto demostró que se puede solucionar todo el problema con $10 en tuberías de ferretería. El número 1 es el asesino silencioso que se esconde dentro de cada refugio sellado. Y no es lo que piensas. Todas las guías de supervivencia hablan de que el oxígeno se agota en un espacio sellado. Pero el oxígeno no es lo que te mata primero. El dióxido de carbono te mata mucho antes de que se acabe el oxígeno. La física de por qué ocurre esto es genuinamente alarmante una vez que la entiendes. Cuando exhalas, aproximadamente el 4% de ese aliento es CO2. Eso es unas 100 veces más concentrado que el CO2 en el aire exterior normal. En una habitación sellada, ese dióxido de carbono exhalado no va a ninguna parte. Simplemente se acumula con cada respiración que tomas. A mil partes por millón, las caídas de concentración en el juicio y la toma de decisiones comienzan a aparecer en las pruebas cognitivas. A 2000 partes por millón, la mayoría de las personas reportan dolores de cabeza y fatiga sin saber por qué. A 5000 partes por millón, clasificado como un peligro inmediato para la vida, pierdes la capacidad de reconocer el problema. A 40.000 partes por millón, que es una concentración del 4%, la inconsciencia llega en minutos y la muerte le sigue poco después. Aquí está el número que realmente importa para tu plan de supervivencia. 2 adultos en una habitación de hormigón sellada de 8 por 8 pies alcanzan niveles peligrosos de CO2 en 6 a 8 horas. Ninguna de las dos personas sentirá una falta de aire significativa antes de que comience el deterioro cognitivo. El contenido de oxígeno de esa misma habitación no alcanzará niveles peligrosos durante días. Estarás muerto por toxicidad de CO2 mucho antes de que notes un problema de oxígeno. Todo preparacionista que ha planificado para la comida, el agua y la radiación probablemente nunca ha calculado su tasa de acumulación de CO2. Ese único cálculo determina si sobreviven la primera noche. El número 2 es la física de por qué el CO2 es mucho más difícil de manejar de lo que la gente asume. El dióxido de carbono tiene un peso molecular de 44, más pesado que el nitrógeno con 28 y el oxígeno con 32. En aire en reposo, se hunde y se acumula hacia el suelo. En un entorno sellado y sin corrientes, el CO2 naturalmente se hunde y se acumula cerca del suelo. Si estás durmiendo en un catre en tu búnker, estás respirando de la capa de aire donde el CO2 está más concentrado. El aire respirable cerca del techo no es de donde tus pulmones están extrayendo aire mientras descansas. La ubicación de la ventilación importa tanto como el diseño de la misma. Extraer aire del lugar equivocado no resuelve nada. Hay una segunda razón por la que el CO2 es tan engañoso y se reduce a cómo tu cuerpo detecta el peligro. Tu sistema respiratorio no detecta los niveles de oxígeno directamente. Detecta el CO2 en tu sangre. Detecta la concentración de CO2 en tu torrente sanguíneo y usa esa señal para desencadenar la necesidad de respirar. Cuando el CO2 en tu entorno aumenta lentamente, el CO2 en tu sangre aumenta con él, y tu cuerpo recalibra su línea base. La señal que normalmente gritaría que respires más rápido se silencia porque la línea base ha cambiado. Es por esto que la intoxicación por CO2 se siente como fatiga y no como asfixia. Tu cuerpo nunca hace sonar la alarma porque la amenaza llega de manera demasiado gradual como para que la alarma se registre. Los militares descubrieron esto de la peor manera en las operaciones de submarinos. Los primeros submarinistas informaban quedarse dormidos durante la guardia sin síntomas de advertencia.
Los análisis posteriores a los incidentes mostraron consistentemente que la causa era el CO2 elevado, no el oxígeno agotado. La Marina Real comenzó el monitoreo obligatorio de CO2 en las tripulaciones de submarinos después de múltiples incidentes a principios del siglo XX. Los datos mostraron que la degradación del rendimiento comienza muy por debajo del umbral, en el que cualquier miembro de la tripulación informaba sentirse mal. Un deterioro notable en un entorno con alto contenido de CO2 significa que ya han pasado horas por debajo de la capacidad cognitiva plena. Cada decisión en esa ventana de tiempo está siendo tomada por un cerebro que ya está perdiendo la batalla contra el gas. Ya sea abrir una escotilla, esperar o determinar si un síntoma es grave, todo se decide estando bajo sus efectos. Este es el peligro central del CO2 como amenaza para la supervivencia. Degrada las facultades exactas que necesitas para reconocerlo y responder a él antes de que sepas que tienes un problema. El segundo problema físico es el flujo inverso, donde la mayoría de la ventilación casera se vuelve más peligrosa que no tener ventilación. Un tubo de ventilación abierto estándar resuelve la acumulación de CO2, pero crea un nuevo problema. Una onda expansiva cercana o un incendio que succione aire puede empujar aire exterior contaminado de vuelta a través de un conducto de ventilación abierto. Ese aire contaminado fluye directamente hacia tu espacio de respiración sin que nada lo detenga. Si te estás refugiando de la lluvia radiactiva, eso significa que la materia particulada radiactiva fluye directamente hacia la habitación. Una ventilación que permite el flujo inverso es peor que no tener ventilación en absoluto. Crea una vía de contaminación directa al mismo tiempo que te da una falsa confianza en tu protección. Vale la pena entender claramente la física de por qué ocurre el flujo inverso. Un búnker sellado mantiene una presión interna ligeramente positiva debido al calor corporal y la respiración. Esa presión positiva es parte de lo que te protege, empujando el aire hacia afuera a través de cualquier espacio en lugar de permitir que entre. Un aumento repentino de la presión externa debido a una explosión cercana o al colapso de un edificio puede crear un pico que supere tu presión interna. Ese pico impulsa el aire exterior hacia adentro a través de cualquier ventilación abierta, en una fracción de segundo. En un escenario de lluvia radiactiva, el aire exterior transporta partículas alfa y beta resuspendidas de las superficies por eventos de presión. Un solo evento de flujo inverso deposita partículas radiactivas directamente en tu espacio de respiración en menos de un segundo. Pasa por alto cada centímetro de blindaje de hormigón que construiste en la estructura. Las paredes de hormigón detienen la radiación, pero un tubo de ventilación sin protección anula cada centímetro de esa protección. El número 3 es el mecanismo de purga pasiva, y su elegancia es casi difícil de creer. Tu propia exhalación crea el diferencial de presión necesario para impulsar la ventilación sin ningún sistema eléctrico. Cada exhalación añade moléculas de CO2 y un ligero aumento de presión por el aliento cálido y húmedo al aire de la habitación. Ese microdiferencial de presión es pequeño, pero es constante y es gratis. El sistema de purga pasiva lo aprovecha usando nada más que la gravedad y una válvula de aleta unidireccional. El aire cálido exhalado, al ser ligeramente menos denso que el aire frío del exterior, tiende a subir y salir por una ventilación alta. El aire fresco y frío, al ser más denso, tiende a hundirse y entrar por una ventilación baja. El bucle de convección que esto crea es débil, pero continuo. Y continuo es exactamente lo que necesita un espacio sellado. La válvula de aleta unidireccional es lo que evita que el flujo inverso destruya todo el sistema. Una membrana de plástico de alta densidad cortada
un poco más grande que la abertura de la ventilación, cuelga libremente dentro del tubo. Cuando la presión del aire interno es ligeramente superior a la externa, la aleta se abre hacia afuera y permite que escape el aire exhalado. Cuando la presión externa iguala o supera la presión interna, la aleta se sella contra la abertura y bloquea el flujo hacia adentro. Sin electricidad, sin partes mecánicas, sin filtros que reemplazar y sin un modo de fallo que permita la entrada de contaminación. El sistema funciona o deja de ventilar. Es el modo de fallo más seguro posible en un entorno contaminado. El número 4 es la construcción de $10 con cada artículo disponible en cualquier ferretería en este momento. Necesitas 2 secciones de tubo de PVC de 4 pulgadas, cada una cortada a unas 18 pulgadas de largo. Necesitas una lámina de plástico de polietileno de alta densidad, del tipo que se usa como barrera de vapor debajo de las losas de hormigón. Necesitas un puñado de accesorios de tubería, un taladro y un cúter. La ventilación de escape se monta cerca del suelo donde la concentración de CO2 acumulado es más alta, idealmente a menos de 12 pulgadas del nivel del suelo. La ventilación de entrada se monta lo más alto posible en la pared opuesta, creando la ruta de convección más larga a través de la habitación. Cada ventilación lleva una válvula de aleta cortada de la lámina de plástico montada dentro del tubo. Se abre hacia afuera bajo una ligera presión positiva y se sella bajo presión neutra o negativa. Las dos ventilaciones crean una ruta de flujo diagonal pasiva, barriendo el aire denso en CO2 desde el nivel del suelo hacia afuera, a través del escape. El aire fresco entra continuamente desde la entrada alta en la pared opuesta. La ubicación diagonal de las dos ventilaciones importa más de lo que la mayoría de la gente cree. Las ventilaciones a la misma altura crean un cortocircuito donde el aire fluye directamente entre ellas sin barrer la habitación. Las ventilaciones en la misma pared crean un camino demasiado corto para eliminar el CO2 de los rincones más alejados del refugio. La disposición diagonal obliga a la convección a recorrer toda la longitud y altura diagonal de la habitación en cada pasada. Escape bajo en una pared. Entrada alta en la pared opuesta. En un refugio de 8 para 8 con 2 ocupantes, el CO2 cae a niveles seguros en 2 a 3 horas. El sistema mantiene esos niveles indefinidamente sin requerir ninguna intervención. Puedes probar si el sistema está funcionando usando un monitor de CO2 de $20 de cualquier ferretería. Una hora después de la instalación, la reducción medible de CO2 a nivel del suelo confirma que la ruta de convección está funcionando según lo diseñado. El costo total de los materiales para una instalación de ventilación de refugio estándar oscila entre $8 y $12. El sistema requiere cero mantenimiento, cero energía y no tiene componentes consumibles que puedan agotarse o degradarse. Esto es lo que significa en un escenario real de refugio de 2 semanas con 2 adultos. Sin ventilación, tu búnker alcanza niveles de deterioro cognitivo la primera noche y una concentración fatal de CO2 en 24 a 48 horas. Un tubo de ventilación abierto resuelve el CO2, pero introduce un riesgo constante de flujo inverso cada vez que la presión externa fluctúa. En un escenario de lluvia radiactiva o explosión, esa fluctuación es continua. El sistema de aleta pasiva mantiene niveles seguros de CO2, elimina el riesgo de flujo inverso por diseño y no cuesta nada operarlo. La construcción de $10 es un costo único para un sistema que supera a ambas alternativas en todas las métricas de supervivencia. El polietileno de alta densidad en un ambiente interior protegido dura décadas sin degradarse. El sistema funciona mientras la membrana permanezca intacta. El número 5 es por qué la alternativa comercial le falla
al preparacionista promedio exactamente cuando más la necesita. Los depuradores de CO2 profesionales utilizan botes de absorción química, típicamente hidróxido de litio, o cal sodada para fijar el CO2 del aire circulante. Los sistemas de refugio de grado militar utilizan este enfoque porque tienen cadenas de reabastecimiento confiables y personal capacitado para administrarlos. El sistema de depuración civil más barato que funciona de manera confiable cuesta entre 300 y $2,000. Cada uno de esos sistemas tiene 3 puntos de fallo que convergen exactamente en el escenario para el que te estás preparando. Los botes de absorción son consumibles con una vida útil fija, típicamente de 12 a 72 horas, dependiendo de la ocupación. Una vez que están saturados, el CO2 se acumula exactamente como si no tuvieras ningún sistema. Los botes de repuesto requieren una cadena de suministro en funcionamiento para volver a pedirlos, y los ventiladores de circulación motorizados de los que dependen la mayoría de los sistemas necesitan electricidad para mover el aire, a través del medio de absorción. La caída de la red eléctrica significa que no hay energía, lo que significa que no hay circulación, lo que significa que no hay depuración. En una verdadera emergencia de caída de la red, los 3 puntos de fallo ocurren simultáneamente. El diseño de refugios de la Guerra Fría resolvió el problema del CO2 utilizando ventilación forzada y grandes reservas de aire. Esos sistemas fueron construidos para búnkeres gubernamentales con generadores diésel y tripulaciones capacitadas para operarlos. Cuando surgió la cultura de preparación civil, la gente copió el concepto de espacio de hormigón sellado. No copiaron la ingeniería de ventilación que hacía que esos espacios fueran habitables. El resultado es una generación de preparacionistas con búnkeres herméticos y casi ninguna estrategia de gestión pasiva del aire. Resolvieron el problema fácil e ignoraron el que realmente mata. La ironía es que la solución de ventilación pasiva ha estado documentada en la literatura de defensa civil desde la década de 1950. La guía de refugio, en el lugar de la FEMA, hacía referencia al intercambio de aire pasivo como un requisito para cualquier refugio sellado. También lo hicieron los manuales originales de defensa civil de la Guerra Fría, publicados en las décadas de 1950 y 1960. Esa documentación quedó enterrada bajo décadas de enfoque en el endurecimiento contra explosiones, el almacenamiento de alimentos y la purificación de agua. Esas son las partes tangibles, costosas y comercializables de la preparación para la supervivencia. El problema de la respiración nunca generó una categoría de producto porque la solución es demasiado barata y demasiado simple para venderla. Un sistema de ventilación pasiva de $10 que dura décadas no crea clientes recurrentes. Un depurador electrónico de $300 con botes consumibles sí lo hace. La industria de la supervivencia tiene todos los incentivos para seguir vendiendo soluciones complicadas. No tiene ningún incentivo para decirte que la solución efectiva cuesta menos que una comida rápida. La física del intercambio de aire pasivo ha sido entendida y documentada durante más de 70 años. La información nunca estuvo oculta. Simplemente no era rentable repetirla. El sistema se convierte en un costoso pisapapeles dentro de los primeros 3 días. La válvula de aleta pasiva no tiene consumibles, no requiere energía y no tiene partes móviles más allá de una membrana de plástico. Lo más peligroso dentro de tu búnker no es la lluvia radiactiva, no es la deshidratación. Es el gas invisible que tú mismo produces con cada respiración que tomas. Ahora entiendes por qué el CO2 es el problema físico que mata a los preparacionistas antes de que cualquier otra amenaza tenga la oportunidad. Pero sobrevivir al aire dentro de tu refugio es solo la mitad de la ecuación. La otra mitad es sobrevivir a la temperatura. Un búnker sellado que no te asfixia, aún, te congelará si no has resuelto la retención de calor.
La mayoría de los preparacionistas gastan $700 en equipo que pierde frente a un sistema de $30. Ese sistema fue construido con materiales que un ingeniero sin hogar descubrió hace décadas. Ese truco de supervivencia térmica es exactamente lo que desglosa este próximo video. Si este análisis cambia la forma en que ves los peligros ocultos de la ingeniería de supervivencia, por favor, suscríbete y dale me gusta al canal. Estamos descubriendo la historia y la ciencia críticas que han intentado enterrar. Asegura tu futuro. La próxima bóveda de conocimiento de supervivencia se abrirá pronto.